Señoras y señores, dato que nadie le importa con Mario Goyera. ¡Bravo! A mí me importa. Sí, encima hoy. ¿Cómo no importa mucho lo que está por contar? Si no lo supiste hasta ahora, Es porque no te. No me cuestionen el nombre del bloque. No empecemos así. No empecemos así. Yo quiero arrancar con buena onda, con buena vibra. Y la gente me tira. La presentación fue a mí. Y después los comentarios. Voy a abstraerme de este contexto. Le voy a dedicar este dato que a nadie le importa a Lili Rodríguez, una querida amiga que nos está viendo en este momento. Lili. A Tevi se anda por ahí. Tevi. Hoy vamos a hablar acerca del invento de vacunas y la primera campaña global de vacunación. Si les interesa mucho el tema, si logro que a ustedes les interese el tema, vamos a seguir la semana que viene con otra parte, porque realmente la historia es larga y yo no quiero que esto sea una explicación. Claro. Quiero que esto sea entretenido, que sea lindo, que ustedes disfruten. Dale, bueno. ¿Cómo una ordeñadora de vacas le dio a Edward Jenner, acuérdense de este nombre, Edward Jenner, que es como nuestro superhéroe en esta historia, Eduardo, para los amigos, la clave para descubrir la vacuna contra la viruela y lo convirtió en el médico más famoso del mundo? O sea, ¿cómo llegamos de una ordeñadora de vaca a un descubrimiento que salvó a la humanidad? Eso vamos a descubrir en el día de hoy. La viruela, en realidad, chicos, como enfermedad, existió hace muchísimo tiempo, desde tiempos muy remotos, antes de Cristo, pero su impacto más fuerte se dio en el siglo XVIII y fue una de las primeras enfermedades que nos mostró cómo una enfermedad tan importante puede no distinguir ningún tipo de diferencia social. Fue como la primera enfermedad grave que no importa si eras rico, si eras pobre, te atacaba, y la viruela se sabía que iba a expandirse por todo el mundo. El tema era cómo te agarre y si era letal para vos. Realmente fue una enfermedad muy traumática para la gente, porque incluso, aunque no mueras, las secuelas que quedaban eran muy importantes. Claro. Dicen que, además de las profundas marcas en la tez que quedaban, la viruela también causaba ceguera, por ejemplo. Mirá vos. Se estima que 300 millones de personas murieron a causa de la viruela. ¿Cuántas? 300 millones de personas murieron a causa de la viruela en el siglo XX solamente. Se logró erradicar mucho tiempo después, pero esto que les voy a contar fue lo que marcó un antes y un después para combatir a esta gran enfermedad que hoy a lo lejos vemos y muchos de los especialistas comparan con lo que sucedió con el coronavirus. La viruela fue particularmente exitosa en poblaciones originarias y hasta fue usada estratégicamente en épocas de colonia. Pero esa es otra historia que después la vamos a desarrollar. Para el siglo XVIII ya existía algo que se llamaba inoculación. Viste que nosotros hablamos de vacunación, inoculación, como si fueran sinónimos. En realidad no. La inoculación era algo bastante asqueroso que ya sucedía o ya se implementaba en Asia y en África. En China se usaba mucho. Consiste en las pústulas, o sea, las lesiones de la superficie de la piel, de la viruela, por ejemplo, eran tomadas de un paciente enfermo y la administraban en una persona que esté sana. Mirá. Para que logre la inmunidad. Esta forma de controlar, digamos, y hacer que no te afecte tanto una vez que tengas la enfermedad, ya la venían usando los chinos y ya se venía usando en India, en lo que hoy conocemos como Turquía. Era bastante asquerosa la metodología, pero funcionaba bastante bien. La primera que llevó esta metodología al mundo occidental se llama Lady Mary Gertrude Montague. Un nombre bastante difícil, pero fue la esposa de un embajador de Inglaterra que vivió en Asia, puntualmente en China, y llegó al Reino Unido a esta especie de fórmula. Dicen que ella fue muy afectada por esto porque el hermano falleció de viruela y ella incluso tuvo viruela y le quedaron marcas y cicatrices muy importantes. Pero ahí ¿qué pasaba? En el retrato parece que tiene paperas. Bueno, era una linda mujer. 1720 más o menos, figúrense, que es una época en la cual la viruela estaba empezando a expandirse en el mundo. ¿Qué hizo Lady Mary? Llevó esta estrategia, esta estrategia de inoculación llevó a Inglaterra, pero era muy cuestionada esta estrategia. El problema era que la persona que se podía enfermar, o yo estando sano, para que vos me inocules, muchas veces podía terminar mal. O, como era de humano a humano esta forma de inoculación, se podían transmitir otras enfermedades, no solamente la viruela. ¿Pero cómo se hacía? ¿Cómo era el procedimiento de la inoculación? Lo que te dije, las pústulas, o sea, donde yo tengo una lesión, agarro un pedacito y piel por piel me pongo a mí, que no estoy enferma, me lo esparcía y de esa manera se buscaba
buscaba que yo me enferme, digamos, Sí. de una manera más leve. Pero en realidad yo me podía contagiar de cualquier cosa Claro, que vos tengas. un montón de otras Entonces cosas. era bastante complicado. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Qué pasó? Allí aparece nuestro héroe, que yo les decía primero, se llama Edward Jenner. Edward. Don Edward estaba haciendo su práctica médica lejos de su hogar cuando atendió a una chica que lo consultó sobre unos granos que tenía en la piel. Y ella trabajaba como ordeñadora. Le dijo, facha, don Jenner. sí, ese es Jenner. Parece Beethoven. Y la chica le dijo, no es viruela, es la viruela bovina. ¿Eh? ¡Epa! Se le encendió la lamparita a Jenner. Dijo, esas pocas palabras le dieron la idea y dicen que la viruela bovina era conocida de esa manera porque tenía características similares a la viruela humana y atacaba a las vacas. Entonces, las personas que ordeñaban las vacas se terminaban contagiando y tenían en las manos esa viruela. Eran como granos pero más grandes y menos dañinos en lo físico. ¿Qué pasaba con las personas que tenían ese tipo de viruela? No agarraba la otra. Cuando les atacaba la viruela humana, no les atacaba tan fuerte. ¿Viste? Adiviné. Después de experimentar con animales, Jenner descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se la inyectaba a un ser humano, esa persona quedaba protegida contra la viruela. ¿Con quién experimentó el señor Jenner? Ese es todo un tema, ¿no? Con un quién? niño de 8 años. Ah, mira. ¿Y ahí le preguntaron a él? Copado, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que la viruela no afectaba, como sucedía al principio con el COVID, que la viruela no afectaba tanto a los niños. Entonces, como no era letal para los niños, se podía hacer experimentos con los niños, entre comillas. Algo cuestionable hoy en día, pero bueno, en esa época y en pos de vencer a la viruela, se realizó. James contrajo la viruela, Jimmy. Tenía El 8 superhéroe años. es Jimmy, entonces. ¿Qué Bueno. Jenner? Que puso el cuerpo. Jimmy contrajo la viruela y unos días después inoculó al niño con gérmenes de viruela, a este mismo Jimmy, y el niño no se enfermó de la versión humana de la viruela. Esto fue presentado en el Royal Society, describiendo su experimento. Lejos de que la gente diga, qué bien, Jenner, lo que hiciste, le empezaron a insultar y le dijeron, vos nos querés poner cosas de vaca, nosotros nos vamos a transformar todos en vacas. De hecho, y ahí estamos viendo en Telenor, ¿Se cree que soy una vaca, yo? algunas sátiras de esa época retrataban como que los seres humanos, al tener esta inoculación que había inventado Jenner, Parecido ahora que la nata dijo que no podía ser una joroba y todo eso. siempre sucedió. mira, Eso nos muestra que siempre sucedieron estas Desde el cosas. comienzo que hay antivacuna. La gente le decía, ay, me va a salir una cola de vaca, qué Claro, sé yo. y a qué sé dar leche, cuánto. ¿qué onda? Y aquí viene cómo este descubrimiento transformó la vida de las personas. Él en realidad lo que hizo fue decir, bueno, gracias a la vaca yo tengo este gran descubrimiento. Claro. Entonces, Y no es gracias. voy a tomar el nombre de la vaca para ponerle nombre a mi descubrimiento. Ay, entiendo Vacuna en todo. latín significa vaca. Y de ahí viene vacín o vaca. De ahí viene Impresionante. el origen de la vacuna. Ah, mira. Le vino muchas burlas a este Lo señor. hubiera puesto Eduardo. Jimmy. Le pudo haber puesto Jimmy, pero en realidad lo que pasa es que con lo que hizo con Jimmy no logró que la gente lo ¿Qué- aceptara. qué Jimmy te pusiste de hecho, vos? Royal Society, el estudio, le dijeron, no, necesitamos algo un poco más contundente. Claro. El clérigo denunció, dijeron que era repugnante Ah, ya. esta forma de inocular, y le dijeron, mira, necesitamos que traigas más pruebas. Él no se quedó con eso solo y empezó a probar con otros niños y con otros animales. Y con todos tuvo la respuesta contundente de que sí los inoculaba. ¿Vos me estás ¿Eh? queriendo decir que la Iglesia Católica se opuso a un avance? No solamente la Iglesia Católica, también se opusieron la académicos, la Mira. sociedad estaba un poco en contra. Rarísimo. Y él, bueno. lejos de pensar que eso estaba mal, empezó a vacunar gratis en una cabaña que tenía. En solo un día dicen que una vez vacunó a casi 200 personas que empezaron a creer que podían llegar a salvarse con esto. Estamos hablando Sí. de una enfermedad que se volvió letal, la viruela. Claro, claro. Durante la guerra entre Reino Unido y Francia, Jenner, inclusive, le pidió a Napoleón que liberara a alguno de sus presos y Napoleón lo hizo, porque Napoleón fue uno de los que creyó en esta investigación de Jenner. Después se transformó en un héroe, pero al principio nadie le tenía muchísima fe. La viruela sobrevivió por muchos años después de la muerte de Jenner. La vacuna fue mejorada por científicos como Louis Pasteur, Claro. pero recién en una campaña mundial de 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre de la viruela, pero fue gracias a Jenner y este descubrimiento, y en realidad gracias a la vaca que tuvimos la vacuna.
Muy bien. Datos que realmente importan. Datos que realmente importan. ¡Qué loco! Les doy un extra. Sí, pues. Les doy un extra para asociar esto con lo otro. nuestras frases que siempre solemos utilizar. Como te digo Nadie una sabe cosa, por qué. te digo la. A la vejez viruelas. ¿Escucharon alguna vez Sí, esa por frase? supuesto. Se refiere a aquellas cosas que se realizan fuera de edad pertinente o cuando ya no tocan. O sea, a la vejez, viruelas. Quiere decir esto porque en esa época en la que se estaba utilizando la inoculación y Jenner descubrió que los niños no sufrían, se empezó a decir que los niños se contagian entre sí. La viruela era una enfermedad que vos tenías que contraer siendo niño para sobrevivir. Claro, para zafar. Entonces, por mucho tiempo se creyó que los niños, uno tenía viruela y vamos todos a la casa de que se tenía viruela, nos contagiamos con todo ese, tiene de chiquito la enfermedad y después de viejo no la tiene que tener. Entonces, por eso se dice a la vejez viruelas. Mira vos.